humanidad. Yo le exhorto a cada uno que escuchen la voz de Dios y la palabra y que escudriñen las escrituras, que está o parece estar la vida eterna y ellos dan testimonio de Jesucristo. El que mismo me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Para el Señor no hay nada imposible. Amén, amén. Lo que la ciencia determina como basura, como que ya no sirve, como que ya no hay remedio, ahí es que Dios se glorifica y dice, hay solución. Amén. Ahí es que Dios le gusta. Entonces, le damos gloria al Señor, la gloria a Dios por la oportunidad que el ministro aquí. Guay, que lo que mi gente, ustedes saben que lo que es, esto es más que Checha TV Show. Mi gente, esto es más que Checha. En esta vuelta tenemos una historia de un varón donde fue rescatado del mundo de la calle, de la delincuencia, donde papá Dios lo llama un llamado y se convierte. Ahora está predicando la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Yo espero que aquí lo presentamos. El que sabe de la historia de él, saben de quién yo hablo. Aquí vamos a presentarle al varón Wilson Zapata. Manito, varón de Dios. Un gusto en conocerlo. Es un placer y un honor para mí hacer una entrevista. Pues yo vengo hace tiempo cayéndole atrás porque que me hablaban un poquito de ti, de la trayectoria tuya, de lo que usted vivió, de la calle y de lo que usted me habla un poquito de la palabra de Dios y cómo fue que usted entró al mundo del evangelio. Háblame un poco de su historia, de su vivencia, quién era Wilson Zapata en aquellos tiempos. Gloria al Señor. Yo estoy agradecido de Dios porque en verdad Dios me sacó a mí de un mundo donde yo pensaba que para esta fecha no iba a estar vivo, porque no era, como te digo, un mundo de vida como secular, sino una vida salvaje, hermano. En el tiempo que yo estuve en el mundo, era un tiempo sangriento, donde había mucha banda, pandilla, todo este alrededor de aquí lo viví yo. Este lugar no estaba así como está ahora, ya esto ha dado un cambio. Le damos la gloria a Dios porque la delincuencia bajó vamos a decir, por lo menos un 70%. ¿Usted siente que ha bajado la delincuencia un 70% de aquellos tiempos atrás? Claro, porque en aquel tiempo habían hasta bandas y había una corrupción fuerte en la delincuencia. Muchos de ellos apoyados, usted sabe. Muchos de ellos hacían negocios y cosas que a veces uno no puede ni hablarlas, pero mira, fueron algo trágico en mi vida. Yo en ese tiempo yo era un muchacho alrededor de 19, yo empecé caminando desde los 16, 17, yo comencé mi vida. A los 17 más o menos, 16, 17, usted coge la calle. Sí, fue que comencé yo entonces a involucrarme en lo que es usar vicio controlado, sustancia prohibida. Yo caí en esa trampa, hermano, porque yo me juntaba con personas que no eran adecuadas para yo estar con ellos, no eran personas de bien, gente que me podían ayudar a mí a un futuro o hacer algo bien para la sociedad, un ejemplo. Pero no, con personas que yo montaba, personas de la calle, que lo que hablaban era de vicio, de bebida, mujeres y placer y cosas así. Bueno, pues eso me llamó la atención. Y de ahí yo caí a los vicios. Pero cuando usted llega a los vicios, ¿es porque usted llega directamente o por vía de una persona que pues, siempre pasa ese caso? Que siempre un pana que te da a probar y que eso es bueno, aprueba esto, que esto te sube la nube, te lleva elevado. ¿Cómo te llega el vicio? Oye, tú explicaste algo que es como que si tú estuvieras en ese momento ahí, porque fue algo así mismo. Fue así mismo. Siempre pasa ese caso. Alguien me dijo, no, porque eso no es nada. Yo lo que bebía era alcohol. Yo comencé, y no dije que yo no era un alcohólico ni nada, yo probaba, me daba un vasito, una cosita. Pero de ahí, a medida que fue pasando el tiempo, yo me fui profundizando más en el pecado, hermano. Y eso me fue conllevando ya a una manera tal
que ya yo me juntaba con delincuentes muy conocidos que hoy en día no existen, hoy en día fueron eliminados por su pecado, por sus transgresiones, en la maldad, en los robos, en los consumos de drogas, en los atracos. Yo conocí personas que fueron muy conocidos y sonados en este territorio. ¿Cuáles son esas personas? Esas personas que yo, desde muchacho, principalmente el que le decían Hansel la Batuta, era uno de los cuales yo hasta volaba chichigua con él cuando muchacho. Y él siempre andaba con un cuchillo, una arma blanca en la cintura, y él lo que hablaba era de problemas y de robo y de cosas así. A medida de que fue pasando el tiempo, pues ya él se dio grande. Me acuerdo yo que a los 22 años fue que a él le dieron de baja, bendito Dios, pero yo viví toda esa experiencia. Yo recuerdo todas esas personas que en su tiempo hicieron muchas maldades. Yo conocí personas que hoy en día quedaron marcados, ¿verdad? En la sociedad, en el barrio. Muchos de la juventud que han subido ahora, pues, no conocen esa persona que yo conozco hoy en día, porque de mi época, como del 89, cayendo a los 90, todo eso, toda esa trayectoria, yo lo viví bajo esa violencia, esa maldad. Sí, pero usted, de esos 90, del 80 y los 90 que tú me estás hablando, explícame cuál fue el papel tuyo en aquellos tiempos. Porque tú me dices que tú llegaste a los 17, entraste a la droga, sí, claro, entraste a eso. Claro. ¿Cuál fue tu primer delito a esa edad? Bueno, yo no, gracias a Dios, yo no me involucré en cierta, ¿cómo le digo? En cierta trayectoria que muchos cogieron. Como de que no estuve involucrado, gracias al Señor, en los atracos. Tuve la oportunidad porque yo estuve con gente que hacían ciertas cosas. Pero gracias a Dios nunca caí en eso. Ellos siempre me invitaban. Vamos a hacer esto. Y yo, no eso nunca me llamó la atención. Yo lo que caí fue a la venta del sistema, del asunto controlado. En eso sí. Yo comencé a vender porque los grandes y famosos tigres de aquella época, que eran los capos de aquel entonces, pues eran vecinos míos, gente muy sonado. Y yo paraba con ellos ahí, muchas veces les ayudaba en esos asuntos. Y en verdad, Dios me fue librando de ciertas cosas que yo mismo le doy gracias a Dios, porque no caí ni en la cárcel. Dios me libró de caer, de ser fichado. De eso Dios me libró. Dios tenía propósito y plan conmigo, que hoy en día yo le sirvo a Él. Y gracias a Dios que nunca mis manos se mancharon de sangre, porque Dios en esa trayectoria, como tenía propósito, no permitió que yo cayera. Aunque un día tuve un problema con una persona por allá y en verdad yo tuve que jalar una arma blanca, tirarle, y por la misericordia de Dios yo no cometí un acto desastroso como lo que hoy en día se vive en nuestra República Dominicana. Pero, ¿sabes que en esos tiempos, cuando uno se cría en ese mundo, siempre para uno demostrar el voltaje de uno, aparte del voltaje, demostrar que tú sí, que tú eres la máxima, sabes que tú tienes que pelear, tienes que plantar territorio. Sí, yo me vi involucrado en situaciones con personas, con grupos. Un ejemplo, una vez habían unos problemas, unos que se levantaron, los llamaron los Kila. Esos fueron unos jóvenes de mi contemporáneo, de mi territorio, que comenzaron a subir. Yo estaba ahí, pero nunca me gustaba ese coro, esa juntiña. Ellos hacían todas sus cosas por ahí, tenían sus problemas, y gracias al Señor que yo siempre estaba apartado, aunque estaba con ellos, me juntaba con ellos en las reuniones, hablábamos, pero nunca me involucré en eso, como que eso no me llamó la atención, pues yo entendí algo. ¿Para qué ese guapo si al rato lo quitaban? Ya no era nadie, lo mataban, le quitaban la vida, y yo decía, pero eso es una vida como
de tonto y a la vez de ignorante. Ok, pero en aquellos tiempos, yo me imagino que yo, en esa trayectoria, porque yo me acuerdo cuando yo niño, escuchaba mucho de niños que roba, de guachaúba, de Rafi, de muchos tigres que sonaban mucho de eso en aquellos tiempos, el difunto Calvito, varios tigres. Entonces, en ese entorno, ¿tú hacías coro con esas personas o tú nada más lo veías por cuando pasaban? No, no, yo me juntaba con ellos porque yo era muy conocido también entre ellos. Pero tú tuviste en Naciones como en Banda en Amor de Sangre, en Amor y No, no, Paz, en eso de King. No tuviste en Naciones nada de eso. no, no, gracias a Dios quisieron involucrarme y yo nunca, yo dije no, yo no. Me decían, acá tú no quieres pertenecer a la banda, y yo no, porque yo veía los problemas entre la gente de la Puya, los de la Pablo Seto, yo veía esos conflictos, cómo se armaban, los de la calle Primera, del caliche de Cristo Rey, ya usted sabe, eso era unos pleitos que ya a las 6 de la mañana, perdón, a las 6 de la tarde Es un toque de queda. había que cerrarse, porque entonces cuando se tiraban los Amor y Paz armados, peleando con la persona de aquel, con lo de aquel lugar, llamado Barrio David, conocido como la Loma El Chivo, y eso eran unos conflictos y unos pleitos, incluso que mataron a un joven ahí que yo lo conocía, ya usted sabe, y eso fue algo trágico, algo que quedé yo, como le digo, con esos recuerdos y esos momentos que pasamos. Pero el papel suyo, usted cuando entra al mundo de vender estupefacientes, ¿a qué edad usted empezó? ¿A los 19, 20 o 21 por ahí? ¿Tú empezaste a vender? No, desde mi temprana edad ya yo estaba involucrado. ¿Y qué tiempo usted duró vendiendo? Desde esa edad hasta vamos a suponer, desde los 90 por ahí, hasta el año 2000, 2001, Usted duró como 2002. 12 años vendiendo Sí, ahí. claro, Y nunca se le tiró a la policía la dirección ni nada de eso. Yo me bueno, imagino los correderos en aquellos tiempos. sí, se armamos unos correderos. O sea, apartándome de todo el mundo, me dijo, mira, ellos están dando un curso allá en la parroquia de Cristo Rey. Eso es Infotec, un curso ahí de plomería, ahí de peluquería, ahí de... Me gustó el de plomería. Yo duré 3 meses. Y eso fue un adelanto para yo apartarme de los vicios, porque yo en ese tiempo estaba, pero ya yo lo hubiera dejado. Y esos 3 meses no estaba consumiendo. Los 3 meses que duré hasta que me di mi diploma, logré. Después de ahí que hice eso, pues conseguí una oportunidad en Bávaro Barceló Premium. Ahí duré 2 meses. Allí fui yo con unos tenis Jordan que yo no la he vuelto a ver, ese diseño, unos tenis bien lindos, blanco con negro y rojo. Allá me lo robaron. El tipo que me lo robó estaba como sin nada, como que él... Era el matatán. No, no, él se lo llevó, pero yo me di cuenta porque yo no soy un paraguayo. Yo todo el mundo del tigueraje y todo eso, yo sé todos los códigos, el meneo. De una vez lo olfateé, yo le dije, esto fue fulano. Porque unos días antes lo codició y me dijo, y esos tenis tan lindos, y después los tenis se me pierden. Ay. El diablo me dijo a mí, agarra y desgañótalo. Cuando vaya a dormir, porque dormía en el mismo alojamiento. Ay, 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 ay. Era una cegueta, como no había un arma por ahí, era una cegueta. Ya que la cegueta se hace un cuchillo, una cosa que corta. Ay, mi madre. Allá había una cosa de amolar, ya tú sabes. Y yo con esto lo desgañoto yo a él. Ay, 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 ay. Y yo esperándolo, y no fue, en esos días no fue allá. Andaba ambulante. Porque él se hubiera hecho una herida, el tipo, se hubiera hecho una herida en un dedo. Él era el picador de la fruta del hotel. Ya, ya, ya. Entonces le dieron licencia. Y él se hizo creer que se hubiera ido licencia a la gente. Pero a mí me hizo creer que él estaba trabajando. Y yo, como estoy trabajando donde él también en esa área, dando servicio, yo una vez comencé a estudiar eso. Venga acá, espérate. Y investigué. Mira, el tipo está de licencia y no puede estar en el hotel, tiene que irse para su casa.
Obligado. Y él se quedó ahí, él se ponía la bata en la mañana, ahí fue que me hizo el meneo. Se puso la bata de trabajar, de picar la fruta, con una bata blanca, como que se pone. Y de que salió, y yo tenía una incomodidad que no quería irme, pero tenía que irme a trabajar, la hora se me estaba pasando en la mañana. Y yo me voy o no me voy, algo me está diciendo, pero tengo que cumplir. Ahí fue el meneo. Cuando salí, el tipo hizo lo que hizo. No, hay un lío y ahí hubo lío, ahí lo botaron de allá, desde el hotel. Me robó el hotel el tipo, muchacho. Pero yo me di cuenta que fue ellos. Y ahí lo botaron por eso. Nos No, pues, jalaron, hizo una reunión, la autoridad, la seguridad. Y yo sí fue el que se lo robó. Y cuando investigaron, pues el tipo estaba de licencia. ¿Y qué hacía aquí? se lo robó, se lo robó. No, se lo robó. Oye, varón, De allá para acá. cuando tú entras en el mundo del evangelio, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo cambia tu vida en ese momento? ¿Qué cambio tú sentiste en ese instante? Entonces, de allá, cuando pasó eso, yo tuve que irme del hotel porque ya había una situación, un problema. Tú ves, la autoridad de allá y la gente y los jefes me dijeron, no, tú, vete y ven después de cuando venga dentro de 3 meses, no sé, que va a volver a trabajar hasta que se calme, porque ya había una situación. Claro, claro, te entiendo. Entonces, cuando yo vengo, yo no vine con mente de volver a ir para allá. Yo tenía hambre como de buscar del Señor, el Señor me estaba llamando, ahí comenzó la revelación. Yo me veo en una revelación, en un sueño, que yo estoy en una iglesia. Yo me vi en el banco donde está el púlpito, donde se pone el predicador, en la plataforma. Yo me vi en el primer banco de allá para acá. Estaba yo ahí, yo veía el predicador, que era como el pastor de ahí, de la iglesia, con vestido de negro, con un saco, camisa blanca, una corbata negra. Yo me vi ahí, yo, wow. Al otro día yo me levanté con eso. Y yo, ¿qué es esto? Y el Señor pero yo entendía que el Señor me está llamando porque, como yo te decía al principio, que unos meses antes, Estaba tratando contigo. sí, ya Dios me puso en mí ese deseo de buscarle a Él. Y en esos días andaban una gente que tenían una campaña en hogares, una célula, y yo comencé a cogerla, una semana duré. Yo lo esperaba esa persona de los abuelos, del padre de mi esposa, ahí. Y volví entonces, después de ahí tuve otro sueño más, donde 3 jóvenes me llaman, me dan un beso por aquí, por aquí. El Señor sabe cómo trata con la persona, porque yo siempre vivía rodeado de muchachos, como de jóvenes también. Sí, que siempre iban a mi casa, yo hacía tatuajes. Dios me sacó de ahí también. Te sacó de ese mundo también. Claro, eso es algo que no, el que cae en eso, mira, para salir de ahí, de lo que hacen tatuajes y cosas. Es una atadura fuerte, hermano. Eso es una de las ataduras más que yo he visto, mira, fuerte. El que cayó ahí no sale de ahí, hermano. Solamente Dios. Dios te puede sacar de ahí. Sí, porque yo mismo entendí esa atadura que me acuerdo yo que un día cuando yo comencé ya a asistir a la iglesia, yo estaba pasando un momento porque yo llegué del hotel de allá y lo que yo traje, compré unos tenis, lo gasté, no estaba trabajando, estaba pasando una situación muy difícil. ¿Tú sabes algo, Wilson? La historia va a impactar mucho y va largo. Yo sé que no podemos largarlo mucho porque la gente, pues, sabe que se cansan y todo eso. Vamos a ponerle una segunda parte para que después tú no hables de la parte de cuando ya Cristo te cambia. Amén. ¿Me entiendes? Interesante. Entonces, vamos a dejarlo ahí en Q para que la gente, las reacciones de lo que digan la gente ahora, de lo que oigan ahora, de lo que usted acaba de hablar ahora mismo, de la historia que usted habló, vamos a ver las reacciones de las personas de ahora, de esos seguidores que están ahí fieles, y plantamos la segunda parte. Pero yo quiero que tú, antes de pedir esto, yo quiero que tú nos des una oración para todo ese lindo público, una oración y algo de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 5:17, y del modo, que si dice que el que es libre, nueva criatura es. De modo, si alguno está inscrito, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
yo les exhorto a los jóvenes que hay oportunidad para aquellos que viven, como dice la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. De que ellos puedan reflexionar y con este testimonio y este mensaje que yo sé que viene la segunda parte, ustedes puedan palpar y entender el propósito que Dios tiene con la humanidad. Yo les exhorto a cada uno que escuchen la voz de Dios y la palabra y que escudriñen las escrituras, que está o parece estar la vida eterna y ellos dan testimonio de Jesucristo. El que mismo me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Para el Señor no hay nada imposible. Amén, amén. Lo que la ciencia determina como basura, como que ya no sirve, como que ya no hay remedio, ahí es que Dios se glorifica y dice, hay solución. Amén. Ahí es que Dios le gusta. Entonces, le damos gloria al Señor, la gloria a Dios por la oportunidad que el ministro aquí, gloria al Señor, me da esta parte para yo así dar mi testimonio y de ser de edificación y de bendición para todos aquellos que estén mirando y escuchando. Amén. Que Dios les bendiga. Yo voy a hacer una oración en este momento. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque me ha dado esta oportunidad. Sé que este testimonio va a ser de gran bendición para todos aquellos que estén escuchando y mirando este servicio. Señor, toca a aquellas personas también que puedan cambiar, así como tú lo has hecho conmigo, Señor, porque para ti nada es imposible. Te pido que venga tocando, que venga, Dios mío, ministrando a través de esta palabra, a través de este testimonio, a todos aquellos que escuchen, que vean a lo largo y a lo ancho del territorio y del mundo entero, Señor, que están viendo esta plataforma, un medio de bendición, de liberación para cada uno que escuchen y vean. En el nombre de Jesús, cúbrenos, Señor. No aceptamos guerra ni contra guerra del enemigo. Si usted está escuchando este mensaje y le ha hablado Dios por medio de él, busque del Señor. Porque los tiempos son malos y peligrosos y hay que aprovecharlo. Imagino que se armaban unos cogederos y todo eso, aparte de eso, de esos cogederos que se armaban ahí cuando se tiraba la dirección en esa época. Explícame cómo tú buscabas la forma de escaparte, cómo eso. Bueno, gracias a Dios que muchas veces yo estaba en momentos alrededor de un punto donde había armas de fuego y de todo, y cuando en el momento algo me inquietaba que saliera de ahí, se tiraba la dirección y agarraban al dueño del punto o agarraban lo que estaba alrededor y eso era un caos. Y yo nada más decía, wow, de lo que me libró el Señor a mí, Pero tú no sentías que cada vez que se tiraba la dirección, se tiraba la policía, que tú te escapabas. Tú no sentías, o las personas no sentían que tú eres el chivato de ahí. ¿Por qué? No, a mí me llegaba eso a la mente, pero como Dios estaba como yo digo, como Dios estaba en el asunto, Dios se encargaba de que nadie, quizá la gente pensara, pero no le daban como mucha mente a eso. Pero yo mismo me sentía preocupado y yo decía, wow, porque me acuerdo yo que un tío mío también era un capo de aquella época, de aquella entonces. Pero entonces, me acuerdo yo que un día él salió y él me dejó en el punto ahí. Y él me dice, yo vengo ahora, quédate ahí. Yo comencé a vender, donde ahí habían una cantidad de droga, mire, hermano. Eran como algunos, no sé si eran como 200 gramos que habían en ese entonces. Eso era mucho en aquella época. Sí, pero que en aquella época, ¿cuánto dinero se sacaba de 200 gramos? ¿Cuánto dinero se sacaba ahí? No tenía conocimiento mucho de eso. Yo siempre estaba ahí, yo me ponía a vender cosas, pero no estaba tanto eso porque el dueño era que controlaba y Okay, que sacaba su cuenta, pero yo no, en eso yo me desligaba de eso. Simplemente, a veces, espérame ahí y salía. Y en ese momento, me acuerdo yo una vez, que él me dice, espérame ahí. Y ya yo tenía como media hora y estaba desesperado porque el dueño llegara, pues no quería estar ahí, como, no sé. Y de repente él tenía ya como 2 horas por ahí. Y él agarró y llegó. Cuando yo vi que él llegó, yo miré para arriba y yo, gracias. Le entregué lo de él, salí. Y en ese momento yo subiendo se tiró la dirección. Lo agarraron a él, agarraron un arma de fuego, ya usted sabe, y toda la droga. Eso fue, yo no dormía dándole mente a eso. Decía, cuidado, si piensa que fui yo, que no era Dios, porque como Dios tenía propósito conmigo. Yo no entendía en ese momento que era Dios, que era nada, porque estaba en un mundo de ignorancia, como muchos que
Dios los libra de algo y lo que piensan es que ellos son un salami, que son los duros, que si ok, no es así, es Dios cuando hay propósito con una persona. Es Dios que hace Entonces eso. tú dices que Dios estaba en ese momento, que tú Sí, estabas en sí, ese mundo, sí, tenía ese propósito contigo de estar cuidándote cada rato. Claro, claro que sí. Yo en una ocasión me acuerdo yo usando estupefaciente, lo que es la marihuana, me acuerdo yo que un día llegó a mi mente decirle, ya eso era en mi día, casi finales, que Dios me estaba haciendo el llamado a mí. Estamos hablando en el gobierno de Hipólito. No, ya tú estabas ahí por ahí. Sí, en el 2000, por ahí 2003, yo comencé a decir, Dios tiene un propósito conmigo. Eso me vino a la mente y comencé a decir eso. Y lo que estaba alrededor me decía, ya tú te estás volviendo loco. Ya la droga te está carcomiendo el cerebro. Y yo no, es que yo lo siento. Yo siento que yo no soy de este mundo ya. Y volvía y comencé yo hasta a predicarle, oye, yo usando vicio, predicándole a ellos, mira, y la historia, y me gustaba como la historia de Sansón, la historia de Jesús. Ya este se está volviendo loco y ya la droga. Y yo no es loco, no. Y eso era Dios, tratando conmigo, hasta que un día yo no quería estar en esos asuntos, pero usted sabe que esa atadura, si no es Dios que interviene y rompe, el hombre por sí solo no puede salir. No sale, no sale. No, Pero no. cuando tú sabes eso estupefaciente, ¿no te ha llegado al momento de violencia, de atacar de tu propia familia? Porque hay veces cuando la familia te está aconsejando, tú no te llevas de consejo porque en el momento tú estás, como digo, envenenado, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿tú no llegabas al momento que tú atacabas a tu propia familia? Sí, yo tuve problemas con mi mismo tío, porque yo siempre he sido una persona que siempre ha sido un trabajador honradamente, aunque andaba en la delincuencia del mundo, pero siempre me gustaba trabajar. Yo, yo producía mi dinero, yo trabajaba, lo que sea. Entonces, compraba mi tenis Jordan, siempre me gustaba vestir. Y eso era algo que las jóvenes de por allá, los mismos tigres, admiraban de mí porque yo siempre vestía, yo no tenía que atracar para ir a comprar esto, yo no tenía que ir a robar y que para yo comprar unos tenis. Honradamente yo lo hacía, yo trabajaba y compraba lo mío. Eso es algo que me mantuvo a mí, como te digo, que hoy en día yo soy un buen trabajador. Porque mi papá me enseñó a trabajar, mi papá era un maestro de construcción. ¿Cómo tú te llevabas con tu familia, con mejor, como he dicho, con tu madre y tus padres? Bueno, En aquellos tiempos, ¿cómo te llevabas y ahora en estos tiempos? no, yo siempre a veces cometía locura. ¿A qué tú le llamas locura? Que a veces discutía, quizás teniendo la razón yo, porque a mí me robaban lo mío, me cogían los tenis, un tío mío se los robó y lo empeñó. Otro cuando no tenía cuarto por su vicio de los cigarrillos y la bebida, me empeñaba los tenis sin decirme a mí. Entonces eso es que es lo que trae esos problemas. Te llenaba de odio. Claro, y hubo una violencia que Dios me libró de que hubiera un muerto, hermano. O me mataban o yo mataba a uno. Tú le llegaste a jalar. Jalamos, yo llegué, nos dimos un par de trompas, yo y un tío mío. Porque un día yo vine a trabajar y cuando veo no veo los tenis ahí. Yo tenía 3 pares de tenis y me falta uno. Y yo venga acá, pero quizás fue fulano. Tú ves, para, no yo, no menciono nombre, quizás fue fulano. Y yo me llené de ira. El diablo me dijo, ya tú sabes, cuando ese hombre vino, que yo le reclamé, se me empantó a mí, en vez de bajar la guardia, que fue lo que hizo el hecho, se me empantó y nos fuimos a la trompada, jalamos machete, eso fue un... Y mi abuela se puso nerviosa y me agarró, ¡halo por mí! Y qué sé yo cuánto, no, eso fue algo, mire, trágico, hermano, en verdad. Ella me vio que yo estaba dispuesta a lo que sea. Dispuesto a matarlo. Oh. Oye, entonces, aparte de eso, yo en ese mundo, tú sabes que llega en ese mundo. ¿Cuándo llega Wilson Zapata que realmente Dios le hace el llamado? Como yo venía diciendo, que Dios comenzó a llamarme
Dios comenzó a usar aún con lo que yo a veces usaba vicio, oiga, Dios usa hasta la piedra. Como me vio que yo estaba aislado, o sea, apartándome de todo el mundo.